Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, yo soy Cata Delía y como siempre los acompañamos aquí en Transición 2030. A ver, hace unos días el Fondo Monetario Internacional, a raíz de la guerra en Medio Oriente y cómo afecta al mercado de la energía, advirtió que va a haber un déficit mundial de petróleo. En este contexto se imponen muchísimas preguntas. ¿Cuál fue el efecto, por ejemplo, del buffer de precios de YPF? ¿Dónde está parada la Argentina? Oportunidades, desafíos en un año más que importante en términos macroeconómicos para nuestro país, pensando también que el año que viene hay algo que altera por lo general la economía argentina, que son las elecciones. Y de todas esas cosas vamos a hablar hoy con 4 personas muy prestigiosas y de distintas ideologías y también vienen de distintos trabajos. Así que con su expertise la idea es tratar de escucharlos y pensar dónde estamos parados hoy y cuál es la gran oportunidad de Argentina, sobre todo si pensamos en términos energéticos. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y estamos con Daniel Dreisen, nuestro primer invitado de la noche. Es director de Aleph Energy y exsecretario de Planeamiento Energético. Gracias por venir. Primera vez en el programa. Primera vez. Muchas gracias por la invitación, Cata. Bueno, a ver, Daniel, te hemos visto circular todos estos días desde que se desató la guerra en Medio Oriente, hablando en los distintos medios de comunicación sobre el impacto en el sector del oil and gas en Argentina. Yo te pregunto, en el mundo en general, un conflicto que cuando se inició Trump mismo había dicho va a ser corto, Toto Caputo pensó y lo ha declarado en alguna entrevista que iba a ser corto y se prolongó en el tiempo. Según tu mirada, ¿cómo afecta y los números en el mundo de la energía? Bueno, básicamente el mundo está dividido, ¿sí? Y yo me gusta pensarlo a veces como una gran cadena de valor o una cadena de montaje. Y los principales proveedores mundiales de energía son Medio Oriente y Rusia, básicamente, ¿sí? Estados Unidos sí produce un montón, pero mucho para él mismo, ahora está exportando, ¿sí? Latinoamérica principalmente exporta productos agropecuarios, Australia exporta minería y energía, China es obviamente la fábrica del mundo, la manufactura, probablemente Europa y Estados Unidos producen servicios, ¿no? Entonces básicamente ahora lo que hay es un ahogamiento de una arteria principal de la energía, ¿sí? Estamos hablando del 20% del gas licuado que circula por el mundo y 20% de la producción de petróleo que pasan por ese estrecho famoso, ¿no? Que ya todos conocemos. El estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz. Y esto, por ahora estamos viendo, el primer mes lo primero que ves es, bueno, que aumentan los precios del petróleo, que aumentan los precios de los combustibles. Y después lo que ya ves es efectos sobre los subproductos, ¿no? O sea, nosotros somos hombres hidrocarburíferos. Yo me canso de decirlo, es algo que no se dice mucho, pero todo lo que todos los plásticos que vemos, provienen del gas, todos los fertilizantes que se usan para aumentar la producción agropecuaria, lo cual permitió llevar mucho más, producir mucho más alimentos en el mundo, también vienen del gas. Toda la logística para transportar todo viene del petróleo, ¿no? La electricidad, entonces. Y todavía la matriz mundial es un 87% hidrocarburífera cuando uno mira, y no cambia mucho ese número, más allá de que las renovables vienen creciendo mucho. No, importante decirlo, 87%. Nosotros también hablamos de la transición energética acá, pero el mundo es gas.
Sí, ese carbón, petróleo, y carbón carbón. y gas en orden. Carbón segundo. Segundo carbón, sí, porque Asia utiliza muchísimo carbón para generar energía eléctrica, ¿sí? Entonces, yendo a tu pregunta de los efectos, recién estamos viendo los efectos principalmente en la oferta y de alguna manera hay muchos como pulmones, stocks, entre que el petróleo y el gas salen de abajo de la tierra hasta que llegan al producto final, a las distintas versiones de producto final, con lo cual en los próximos meses se van a seguir viendo los efectos. Y obviamente cuanto más dure este ahogamiento, peor va a ser, más allá de que algo se pudo compensar con más producción de Estados Unidos, hay un oleoducto que les permite sacar petróleo por el Mar Rojo, pero la verdad que es algo muy grande y que afecta también, la energía es un insumo. Entonces básicamente si la energía es más cara, hay más inflación, si hay más inflación, los bancos centrales quieren parar, entonces suben las tasas, si suben las tasas baja la actividad económica y eso genera recesión, con lo cual hay una presión inmensa de todo el mundo para que la guerra sea corta. O sea, todos quieren que sea corta, ¿sí? Estados Unidos, imagínense, está Trump que tiene elecciones, que básicamente sus principales variables, ¿cuáles son en Estados Unidos? Es el precio del combustible y el precio de las acciones, porque invierten todos en acciones. Según Fabián Calle también. Ah, ¿huevos también? Según Fabián Calle, dice que si hay un índice de huevo, que si el huevo aumenta mucho, pierde la elección el candidato. Ah, ese zafa de Pero bueno, sí, el los precio de la hidrocarburos. nafta, seguro. Así que básicamente hay una presión muy grande e Irán de alguna manera, no sé si está ganando, pero la guerra económica la está dominando, porque al manejar ese estrecho, más allá de que militarmente sabe que no puede ganarle a Estados Unidos con su poderío y a Israel obviamente, pero de alguna manera controla un poco esa arteria y de alguna manera apuró la negociación, en mi opinión. O sea, se tuvo que ir a sentar Trump para tratar de solucionar esto y bueno, muy difícil negociar obviamente en esta situación y era previsible que no lleguen a un acuerdo, ¿no? Daniel, y en este contexto, ¿cómo está la Argentina, no? Después vamos a hablar un poco con Agustín Echevarnes sobre las declaraciones del presidente Milei, que muchos las elogiaron, otros se las discutían, pero evidentemente en otro momento, aunque sea contrafáctico, quizás una externalidad así como la guerra nos agarraba de otra manera, con la macroeconomía más desordenada y anda a saber cómo nos afectaba. En este caso, las cuentas están más en orden. Ahora, también tenemos la oportunidad de Vaca Muerta en un mejor momento, pero a pesar de eso también aumenta la nafta. Y no termino de entender porque hay como dos miradas sobre lo que pasa con el oil and gas en la Argentina. Sí, como vos bien decís. Se traslada por un lado a la gente, pero por el otro vuela Vaca Muerta. Sí, está bien lo que vos decís. O sea, básicamente esta guerra, de las que yo recuerdo, de los conflictos mundiales, nos agarra, entre comillas, bien parados, ¿sí? O sea, desde el punto de vista energético, porque somos exportadores netos. Antes éramos importadores y cada vez que había algo así que subían los precios, nos generaba un agujero en el Banco Central. O sea, siempre digo que la energía perjudicaba a la economía y ahora la energía ayuda a la economía, ¿sí? Que ese es un cambio que se dio ¿desde cuándo? Se dio gracias a Vaca Muerta, Sí. vamos a decir la verdad, y Vaca Muerta se dio en distintos gobiernos y creció, sí, yo siempre digo lo mismo, perdón que sea repetitivo, a pesar de los descalabros de política económica que hemos sufrido. Fue una política de Estado. Sí, pero no fue una política, o sea... La suerte de los recursos que tenemos en Vaca Muerta. Por un lado está la suerte, pero por otro lado también está la capacidad que tuvimos como país de desarrollarlo. ¿Por qué? Porque Vacas Muertas, hay un montón, cuando vos agarrás el mapa del mundo hay un montón de países que tienen y hay solamente 4 que pudieron desarrollar los recursos no convencionales, ¿sí? Estados Unidos, Canadá, Argentina y China, ¿sí? O sea, de todos los países que tienen. Entonces Argentina algo hizo bien en ese sentido de tener el recurso. Argentina es un país petrolero, hace 100 años que produce hidrocarburos de 5 cuencas distintas, tenés las universidades, tenés las empresas y básicamente pudiste traer ese know-how para ser uno de los pocos países que lo puede desarrollar y justo también tuviste la suerte que Vaca Muerta estaba en un lugar donde arriba no tenés nada sensible, la verdad no tenés ni un bosque ni una ciudad, y justo donde antes ya producías hidrocarburos, porque a veces las rocas madres no coinciden con donde antes está el yacimiento convencional. Acá tuviste la suerte que pudiste usar mucha infraestructura que ya tenías disponible. Previo, sí. Exactamente. Y vos decís, bueno, esto fue de muchos gobiernos, pero llegamos al gobierno de Milei en un momento donde estamos muy bien parados con Vaca Muerta, con la macro más ordenada. Y entonces va de nuevo mi pregunta.
¿cuál es la oportunidad de la Argentina con respecto a la guerra y también los desafíos? Sí. Porque entiendo que hay como dos maneras de mirar lo que pasa con la guerra y el Sí, sector la del macroordenada y un poco un poco más normalizada para este tipo de sector, lo que te permitió es acelerar vaca muerta. Sí. ¿Sí? Siempre digo lo mismo, en Estados Unidos hay muchas vacas muertas. No, Y eso hace 15 años que empezó en Estados Unidos y cambió la geopolítica mundial. Estados Unidos se convirtió de ser un importador tremendo de energía a ser el primer productor de petróleo y gas del mundo, cambiando la geopolítica y hace que esta guerra tampoco le afecte tanto a la economía de Estados Unidos, más al revés, va a exportar un montón de petróleo también. ¿Sí? Entonces, básicamente ahí está lo que está pasando en Argentina. Entonces, básicamente los efectos que vos me preguntás son 4. Uno es, entran más dólares, ¿sí? Porque el precio de lo que vos exportás y que está creciendo es más, con lo cual en la balanza comercial, que nosotros desde Aleph hacemos proyecciones, la consultora, a nosotros antes de la guerra nos daba 8.700 millones de dólares y ahora nos da casi 14.000 millones de dólares, o sea, más o menos 5.000 millones de dólares más que entran a la Argentina, ¿sí? Y que también entran pesos a las empresas que tienen más plata para invertir más rápido en vaca muerta. Entonces vaca muerta va más rápido, se acelera porque hay más plata para invertir, que es una de las fuentes de capital. Además del financiamiento, te financiás con tus propias ventas acá rápidamente, entonces eso hace que acelere la actividad, además de que entren más dólares. Segundo, como decís vos, subieron los precios de combustibles, yo lo dije varias veces, subieron 24% en Argentina. En Estados Unidos, ¿a cuánto subieron? 36%. ¿Sí? Entonces acá de alguna manera YPF... ¿Funcionó el buffer? Sí, hizo un buffer y primero es como que frenó el precio en un momento, o sea, obviamente alguien tuvo que ajustar sus márgenes, principalmente el downstream, y hicieron este buffer por 45 días. Cuando uno hace el número, da que tendría que haber subido no 36, pero 34% tendría que haber subido, con lo cual hay un 10% ahí que básicamente, de una vez, bueno, no puedo subir tanto a una sociedad con la inflación que hay en Argentina, que es una de las variables que justo ayer dio 3,3%. Este mes, ¿sí? Y nosotros habíamos hecho el número y nos daba que de esos 3,3, 0,5 probablemente, es decir, según un cálculo así rápido, sea por esta guerra, por la suba del combustible. Costos. Sí, por la suba del combustible principalmente, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el segundo efecto, que es más este gobierno tiene una política de precios libres e internacionales, con lo cual trasladó, pero tampoco trasladó todo porque está muy sencillo. Entonces es una solución media compromiso, hicieron este buffer, porque no pueden decir estoy interviniendo el precio, no, estoy de alguna manera pensando que la guerra va a ser corta y que después voy a compensar el precio. Entonces después cuando baje, va a decir no va a bajar, no, pues estoy compensando cuando estaba más alto. Hoy, para esa unidad, está más o menos a un precio de 95, pero el precio está más arriba de 100 estuvo, ¿sí? en el último mes, con lo cual es una compensación. Eso es un poco el segundo efecto, inflación, o sea que el gobierno combustibles. miraba, más allá de la oportunidad de la entrada de dólares y la exportación, miraba mucho el bolsillo del argentino también. Bueno, algo hay que hacer. Sí, bueno, en un momento delicado también de la economía, en el que estamos viviendo una transformación productiva fuerte y muy rápida hacia estos sectores o hacia otras cosas, con lo cual, bueno, es bastante difícil también la situación. Entonces vos decís, efecto 1 entran dólares, efecto 2 aumenta los precios, efecto 3... Efecto 3, básicamente subió el riesgo país, ¿sí? El riesgo país, antes de la guerra estaba a 500, estamos en un mundo mucho más incierto, y ahora el riesgo país está a 600, o sea, es bastante, pues es el 20%, el 20% que sube, lo cual es un problema, porque Argentina necesita financiamiento, con lo cual que te suba sería el 1%, ¿no? La tasa de interés, sea el riesgo país sería 1000 puntos básicamente, 100 puntos es bastante, ¿sí? Pero un poco se compensa porque el mundo ¿qué está buscando? Está buscando diversificar sus fuentes de energía. ¿Sí? Se da cuenta en este momento y dice, mira, esto no puede ser que dependa tanto. Asia depende, o sea, el más afectado de todo esto es Asia, ¿no? Sí. Porque casi todo China, India, ni que hablar. Entonces dicen, bueno, Europa ni que hablar. Europa está perdida, lo dijo la misma, estuvo en CERAWeek, la ministra de Energía y Economía de Alemania, diciendo, nosotros nos equivocamos, dependimos de Rusia, pagamos el carbón, la nuclear. Entonces, bueno, Alemania justo le compró a Argentina, destacar eso en el proyecto Sovereign Energy, ya le compró gas en el futuro. Entonces, básicamente Argentina se aparece lejos, ¿no? Pero como un lugar
de energía segura sin problemas. Lejos, pero claro, también sin conflictos bélicos, por ejemplo. Bélicos, ni ambientales, ni también de tsunamis, hay un montón de variables. Así que bueno, eso básicamente como los 4 efectos hacia la Argentina de esta guerra, que debería ser corta, yo creo. Hablabas de alternativas, energías alternativas a el oil and gas. ¿Qué rol juega a partir de la guerra en Medio Oriente la transición energética? Que obviamente al 2030, o sea, viene todo demorado y siempre bromeamos con que le vamos a cambiar el nombre al programa y que, bueno, hay otras cosas para discutir también simultáneamente, pero me imagino que muchos países que son dependientes del petróleo y el gas se habrán planteado, bueno, vamos a meterle más a las renovables de vuelta. Sí, cuando sube el costo obviamente de los hidrocarburos, también las renovables lo ayuda porque le da más ventaja, ¿no? Cuando es reemplazable, ¿no? Se hace ese económico en los casos que sea reemplazable. Pero yo creo lo que se está hablando mucho es de, no sé si tanto la transición, pero una electrificación del mundo. ¿Sí? O sea, la demanda eléctrica, para que se den una idea, el último dato que tenemos es del 2024 mundial, creció al doble que el total de las energías. O sea, vos ves la energía en general, se está acelerando, creció creo 2,1%, y la electricidad creció 4,2%, o sea, el doble. El mundo se está electrificando. ¿Por qué? Porque hay una correlación directa entre el PBI per cápita y el consumo de energía per cápita, principalmente eléctrico, ¿sí? La electricidad que consume cada persona. Entonces, básicamente, todo el sur del mundo, vos mirás el mapa, es salvo Australia, subdesarrollado, ¿sí? Y tiene derecho a desarrollarse esos países. Entonces, aumentan su consumo eléctrico, China, India, y todavía China, vos mirás, es muy interesante, Asia-Pacífico, está como todavía muy bajo el valor de consumo per cápita, y eso incluye todos los bienes que producen para el resto del mundo. O sea, la energía que necesitas, esa no está alocada a los países, sino está el lugar donde se producen, con lo cual todavía hay un montón, entonces todo el futuro crecimiento. Mirá, entonces se va mucho a una electrificación, la inteligencia artificial, todo lo que son los data centers, que en Estados Unidos está pasando ya, eso quiero destacarlo también. Hay una demanda, un crecimiento de la demanda que no saben qué hacer. Sí, el Fondo Monetario hizo una advertencia hace un tiempo sobre el consumo de la energía y la inteligencia artificial. Igual acá creo que viene medio demorado el proyecto de la Patagonia. Bueno, acá igual ahora se están escuchando porque la verdad que es una oportunidad que yo creo la inteligencia, poner data centers en Argentina. Pero se frenó un poco el proyecto, ¿no? Sí, había algo... De Surenergy. Incipiente había cosas, pero nada muy concreto, pero yo no lo descartaría, Okay. Porque Argentina tiene la posibilidad de tener energía robusta. Acá lo que necesitas es robustez, se llama, que es como mucha energía, porque un data center, estás hablando de un giga, o sea, Argentina tiene 45 gigas, que son 45.000 megas instalados de energía, y acá un data center grande tiene 1 giga, o sea, es una bestia. Entonces necesitas algo que no pare, o sea, que sea continuo. Argentina tiene gas. Yo siempre digo, el mapa energético argentino es hermoso. O sea, tenemos todo. Es diverso, tenés 5 cuencas petroleras, tenés viento en el sur, sol en el norte, minería, que también es transición energética, sí, litio, claro. Triángulo de litio, cobre. Entonces, Argentina, yo siempre digo, no es la culpable del calentamiento global porque solo emite el 0,8%, de lo cual energía es 0,4% y después de otros agricultura, el 0,8% de las emisiones del mundo. Pero Argentina puede exportar transición energética, ¿sí? Exportar energía, exportar renovables, ¿sí? Bueno, había ahora mucho más difícil tecnológicamente, pero proyectos de hidrógeno muy grandes también. Así que bueno, eso es un poco lo que veo en la transición. ¿Cuántas oportunidades? Daniel, gracias por venir. Vamos a continuar la conversación que estamos teniendo nosotros dos con los próximos invitados. Se viene ahora Agustín Echevarne, que quiero preguntarle sobre el riesgo del año que viene, las elecciones. Ya tenemos un montón de oportunidades, pero hay un riesgo político que siempre está en la Argentina, que es el riesgo argento, que hoy lo llaman riesgo Cuca, pero bueno, me parece que es más amplio que eso. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Ya estamos con Agustín Echevarne, él es economista, director general de la Fundación Libertad y Progreso, primera vez en Transición. Gracias por venir, Agustín. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, han pasado muchas cosas, pero me gustaría exhibirte y releer un tuit de nuestro presidente Milei de hace unos días.
para introducir a la conversación que veníamos teniendo con Daniel Dreisen recién un factor más, que es esta parte de este tuit de Milei cuando dice: cuando había un shock externo negativo en cualquier lugar del mundo, ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa? Si nos va tan mal, ¿cómo explican entonces que el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra? ¿Cómo explican el riesgo país en torno a los 550 si el shocks externos antes lo ponían cerca de los 2.000 puntos? Bueno, es un punto. Tenemos una macro mucho más ordenada de lo que teníamos en gobiernos anteriores. Entonces eso te da un plafón. Argentina en realidad tuvo un shock mucho más fuerte el año pasado. El año pasado el shock que sufrimos fue tremendo porque los argentinos decidimos dolarizar el 50% de todos los pesos que teníamos. O sea, una fuga en contra del peso. Y sin embargo se mantuvo la estabilidad. Por supuesto fue un shock muy duro que estamos todavía sufriendo hoy, ¿no? Porque subieron las tasas de interés muy fuerte. Y ese sí, la verdad que prácticamente sí sufrimos desde el punto de vista de la inflación, porque de alguna medida el aumento impacta por el aumento del combustible. Ahora, vos decís, coincidís con el presidente de que en otro momento una guerra nos disparaba todas las variables y hoy no nos tumbó. Sí, en realidad las guerras son lejos de la Argentina. Entonces lo que ha ocurrido, nosotros siempre hemos tenido muchos más problemas propios. O sea, mucho más grave es la posibilidad de que gane el peronismo, por ejemplo. Si en algún momento gana el peronismo, ahí se destruye todo. ¿Vos decís que el riesgo en Argentina es más grande? Pero absolutamente. ¿El riesgo Cuca, según vos? Pero eso es muy fácil de demostrarlo, no es una opinión, es un dato. A ver. O sea, cuando vos tenías en agosto del 2019, un viernes, un tipo de cambio, un tipo de riesgo país, el domingo son las elecciones y el lunes abre el mercado. El fin de semana, lo único que cambia es la probabilidad de que gane el peronismo. En agosto del 2019 ganó el peronismo. ¿Qué pasó? Se desplomó la bolsa argentina un 37% en un día. Se desplomó más que la bolsa de Ucrania cuando fue invadida por Rusia. ¿Es el peronismo o son las elecciones en Argentina y obviamente lo que exigen siempre desde afuera los inversores, que es el miedo a que cambien las reglas de juego con el que venga, porque no hay una permanencia política que tenga ciertos consensos de equilibrio fiscal? Sin duda, porque hay otros países que cambian de izquierda a derecha, pero hay normas básicas que se respetan de la economía. Por supuesto, por eso el problema es el peronismo, porque el peronismo serialmente nos ha estafado. O sea, permanentemente estafa al depositante, permanentemente estafa a los argentinos. O sea, te hicieron la especificación asimétrica, después te cambian los bonos, no te pagan los bonos, entonces te hacen una quita del 75%, hizo Néstor Kirchner. Es decir, que por cada $4 que nos prestaban te devolvían 1. Después te roban las AFJPs, permanentemente te hacen cosas. El plan Bonex, incluso en el gobierno de Menem, que fue el mejor de los gobiernos peronistas, y sin embargo hizo el plan Bonex. El plan Bonex fue una quita fenomenal para el depositante. Acordate que, bueno, vos sos muy joven, pero en aquel momento nos devolvieron a los depositantes un bono a 10 años contra la plata que vos podías haber sacado al día siguiente. Ese bono valía 12 centavos de dólar. Entonces, por supuesto, los que estábamos en finanzas y teníamos la capacidad y pudimos comprar esos bonos, ganamos mucha plata. Pero el depositante lo destruyeron. O sea que el gen del peronismo es combatir al capital, es robarle al que ha ahorrado. Y permanentemente le roban al que ha ahorrado. Y después le roban al asalariado con la inflación. Entonces, por supuesto que es mucho más grave el riesgo del peronismo que una guerra lejana, que además, en este caso, nos favorece enormemente desde el punto de vista geopolítico para el largo plazo de la Argentina. A ver. Porque igual que la guerra de Ucrania, y también lo decíamos en la época de Fernández, la guerra de Ucrania te provocó un riesgo a los que compraban alimento a Ucrania. Nosotros somos productores de alimentos. Si vos sos un importador de alimentos, tenés que tener distintas opciones. Cuando se te pone en riesgo de que uno de los principales productores entra en guerra, lógicamente Argentina pasa a ser una alternativa interesante. El Mercosur pasa a ser una alternativa interesante. Y en energía lo mismo. Por primera vez en la historia le estamos exportando gas licuado a la India. ¿La India qué problema tenés? Con el estrecho de Hormuz, es verdad que se produce el 20% del petróleo del mundo, pasa por allí, pero, y el gas licuado... Y fertilizantes también. Pero el 80% van a la India y a China. No van, a Europa va una fracción mucho menor y a Estados Unidos prácticamente nada. Es decir, que al que más le afecta es a China y a la India. Entonces, que la India nos vea empezar a ver a nosotros como un proveedor alternativo es lo que llaman el concepto de redundancia. Tienes que tener varios proveedores para asegurarte de tener energía y alimento. Sin energía y alimento no hay vida.
Entonces es tan importante que nos ubica geopolíticamente en un lugar extraordinario. Si le sumás la revolución en inteligencia artificial, es fascinante porque hay estamos viviendo la época de la aceleración. No muchos lo entienden, pero la aceleración es extraordinaria. A ver. La inteligencia artificial es tan grande lo que está pasando, si lo puedo resumir en un minuto, sí, contalo. Si tenés toda la inteligencia artificial del mundo en el 2013 ocupaba en drops, como si lo que pones como un equivalente a una gota de agua, un floating point, la unidad más chiquita de la inteligencia artificial como una gota de agua. Todo lo que había en el mundo ocupaba una pileta olímpica. Ahora ocupa el lago Nahuelhuapi. A este ritmo, en 10 años ocuparía todos los océanos de la Tierra. Mirá, es claro, la velocidad. Esa es la escala, esa es la aceleración. Por supuesto, eso es imposible físicamente, no te alcanzan los chips. Sí. Y por eso empiezan los cuellos de botella. ¿Y cuáles son los cuellos de botella? La energía, las tierras raras, el litio, el cobre. Todo lo que tenemos nosotros. Todo lo que tiene la Argentina. Entonces estamos en un lugar privilegiado, lejos de los conflictos mundiales, de los grandes conflictos mundiales por lo menos. Con lo cual estamos en un lugar privilegiado. Argentina va a ser un gran jugador en las próximas 10 o 20 años. Se vienen, como dijo ya hace un tiempo el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, los mejores 18 meses. Bueno, eso vamos a ver, porque el año que viene es un año electoral. Y ahí se empieza el otro factor. ¿Cuál es la probabilidad de que gane el peronismo? Yo creo que la probabilidad es un 10%. Pero digamos, si la probabilidad, en algún momento la percepción de la probabilidad de que gane el peronismo es mayor, vamos a tener volatilidad. Ahora, si aparece del otro lado un candidato competitivo y coherente, no importa si gana Milei o no. No sé, yo no veo esa posibilidad, pero veámoslo. Yo creo que si la posibilidad de que pierda Milei, Argentina va a sufrir fuertemente. Eso no hay ninguna duda. O sea, hoy tenés un candidato que está haciendo todo lo que está haciendo Javier Milei es lo que hay que hacer. Después podés ver los resultados y analizar. Estamos en un momento difícil, con el aumento de la inflación del mes de marzo, 3,4%, es un número duro, fuerte, difícil, sin lugar a dudas, que es el resultado del shock del año pasado. De las elecciones de medio término. De las elecciones de medio término y toda la campaña sucia que se hizo, que fue muy dura y que hizo que los argentinos se asusten. Si los argentinos se asustan y se dolarizan, tenés un shock económico. Las elecciones tarda unos meses en verse el efecto en la economía argentina. Bueno, inmediatamente viste el aumento de las tasas de interés el año pasado. Ese aumento de las tasas de interés te pega en el consumo, tenés una tarjeta de crédito, vos estabas comprando a veces electrodomésticos en 12 cuotas, ibas acumulando, porque un mes te compras uno, después otro, y al final te estás pagando 3 electrodomésticos en la cuota y de pronto las tasas de interés se van al techo. ¿Qué pasa? Tenés que empezar a bajar el consumo. Entonces, si baja el consumo, sufre toda la gente de ingresos medios. Sufre el comercio, sufren las pymes, sobre todo en lo que es el AMBA. Después, las pymes también tienen que financiarse. Te suben las tasas al techo, es un problemón. Bueno, ese problema lo vas digiriendo. Hoy, por suerte, nosotros siempre miramos hacia adelante, las tasas de interés se redujeron a un nivel inmenso. El año pasado tenía 70% de tasas con 30% de inflación, 40% de tasa real. Ahora estás en 23% de tasas y la inflación de este año va a ser 23%. Estás en 0 de tasa de interés real. O sea, la caída de las tasas reales es enorme y vamos a ir digiriendo todo este problema. Bueno, Por entonces eso, se vienen meses prósperos. Se vienen meses prósperos. A ver, el FMI hizo una proyección también de que, bueno, después cambió un poco el crecimiento y la inflación, pero a la baja la inflación, el crecimiento también es bueno. Sí, es que yo coincido con lo que dice Toto Caputo, en el sentido de que se vienen. Claramente ya empezó en abril, porque abril empieza la cosecha gruesa. Hasta que lo note todo el mundo, te lleva tiempo, pero la cosecha gruesa es buena, eso te genera un impacto en casi un tercio de la economía, con lo cual eso es un impulso hacia adelante, y a medida que digieras todo este shock del año pasado, que lo ves en las moras, por ejemplo, en el crédito y demás, hacia el segundo semestre, el último trimestre, vas a tener una mejora también del consumo. Pero el riesgo electoral del año que viene existe, y eso vamos a ver qué pasa. Y va a depender mucho de las encuestas. O sea, es una cosa que es demencial, no importa quién esté gobernando, quién venga. Que cada vez que uno piense que... No, bueno... no importaría si del otro lado tuvieras gente que sea realmente consciente de lo que hace. José Luis Sureda dijo en este programa, sería bueno que la alternancia exista, que no sea siempre el mismo, el único salvador, pero que esa alternancia sea entre dos candidatos coherentes. Absolutamente. Sí, es que yo creo que si que es algo como que en realidad es re... Pero es obvio, normal. Lo que pasa, eso sería lo razonable. Ojo que en el mundo también se ha complicado mucho. Cuando la izquierda en el mundo es racional, la década del 90, tenías a Tony Blair,
no tenés gente en Inglaterra, en España, en muchos lugares donde Bill Clinton en Estados Unidos. Esa izquierda no te hace ningún problema. Bill Clinton reducía la deuda. Bueno, países de la región tampoco varían tanto sus políticas económicas y pasan de izquierda a derecha. Bueno, en realidad sí. Algunos varían y varían mucho, ¿no? Si vos mirás la historia de América Latina, hemos sufrido muchas hiperinflaciones, hemos sufrido muy fuertemente. No digo toda la región, pero no sé, por ejemplo, Uruguay, ¿cambia mucho si gobierna a la izquierda o a la derecha con respecto al equilibrio fiscal? En realidad lo están haciendo bastante mal ambos, pero bueno, tienen que mejorar mucho también en Uruguay. Es cierto que es mucho más estable que la Argentina, eso tenés toda la razón, Cata, y te doy esa razón, pero también ha habido historias muy fuertes. Bolivia ha tenido un colapso descomunal, teniendo gas, teniendo todos los recursos, teniendo 2 cosechas de soja, o sea, tenían todas las posibilidades. El populismo destroza las economías. Las destrozó en Venezuela, las destrozó en Cuba, las destrozó en Nicaragua, las destrozó en Bolivia, las destrozó en Argentina. El populismo, el comunismo, el socialismo, el populismo destroza las economías. O sea, que vos decís que, por ejemplo, si el candidato, estoy inventando, pero la verdad falta un montón para las elecciones argentinas, salen candidatos de las baldosas, no sabemos cómo cambia la piel, también el propio peronismo, pero si el candidato es, por ejemplo, Kicillof. El candidato Kicillof ahora trata de mostrarse como modelo, pero por supuesto, Kicillof es un comunista. Kicillof es una persona que es un marxista, keynesiano, o sea que ha leído los mismos libros que leí yo y las conclusiones que saca son totalmente absurdas. O sea, es impresionante. Y si mirás la provincia de Buenos Aires, es un verdadero desastre. Lo que ha hecho con la educación en la provincia de Buenos Aires es un desastre. Es un verdadero desastre. Lo que pasa con la pobreza en la provincia de Buenos Aires, la pobreza profunda, porque nosotros tenemos ahora una caída de la pobreza a nivel nacional porque bajó mucho la inflación, por un lado, y porque el presidente y la ministra Petovelo aumentaron la UH, las asignaciones alimenticias y demás. Entonces ahí mejoraste, pero eso es la superficie. La realidad profunda es que han destruido a una cantidad de gente de una manera espectacular. Yo recorro mucho el conurbano. Cuando vos mirás lo que ha pasado ahí, el nivel de educación de lo que ha pasado allí, la destrucción de las familias en esos lugares, es tremenda. Y vos decís que es todo lo mismo cualquier peronista que venga. El que va a venir es Kicillof. Entonces, bueno, no lo sé. No, después, él quiere ser candidato, pero hay que ver qué pasa, ¿no? También hay que ver si prospera la reforma política. Hay otros que se me ocurren que son todavía peores. No sé si decime a alguien que te parezca que sea razonable. No, no tengo idea y la verdad que jamás pondría las manos en el fuego por un político de la Argentina, porque no nos ha ido bien, pero... Pero la realidad es que hoy tenemos un presidente que ha demostrado que está haciendo unas cosas tremendamente difíciles y que ha ordenado la macroeconomía, que está abriendo la economía, que está haciendo todo lo que venimos pidiendo que hay que hacer durante décadas y lo está haciendo. ¿Por qué lo querés cambiar? Gracias, Agustín, qué interesante. Muchas gracias a ti, un placer. Y estamos con Roberto Brandt, también primera vez que viene a Transición 2030, es consultor internacional en energía, súper conocido en el mercado del oil and gas. Gracias por venir, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, me interesa tu mirada sobre el impacto de la guerra a nivel mundial en el sector de la energía. Bueno, ante todo, un poco en línea con lo que decía Daniela al principio, en el día 1 de la guerra efectivamente hubo una interrupción de un 20% del abastecimiento de petróleo. A medida que la guerra avanzó, hubo factores mitigantes, transporte hacia el Mar Rojo por un oleoducto de Arabia Saudita, transporte por fuera del Estrecho de Hormuz de un oleoducto de Emiratos Árabes, el waiver que se le dio a Rusia para exportar por fuera de las sanciones que tenía de Estados Unidos, lo cual también liberó flota fantasma, y eso generó que al mes y algo de la guerra se bajara esa disrupción a un 10% del abastecimiento mundial. ¿Es poco eso? No, es muchísimo. Para que tengamos una idea, la crisis que desató la guerra de Yom Kippur en 1973 generó una disrupción de la oferta del 7% en ese momento, con lo cual en esta guerra tuvimos 3 veces Yom Kippur al principio y 1 vez y media en el mes siguiente. En el caso de gas natural licuado, efectivamente fue del 20% y además más grave porque hubo un daño a instalaciones de la planta de licuefacción más grande del mundo, que es Ras Laffan en Qatar, 2 trenes de licuefacción
prácticamente eliminados, 3 a 5 años para reconstruir esa infraestructura, y se sumó, por una casualidad, una serie de problemas adicionales que hubo en Australia, 3 plantas fuera de servicio por un ciclón, otro por temas operativos, lo que hace que en gas natural licuado tuvimos una disrupción mayor y también un incremento de precio mayor. Todo esto va a llevar un tiempo para normalizarse. Eso te iba a preguntar. Meses a años, puede ser, según este los año, casos. con el impacto seguro se va a sentir todo el año. Sí, y en términos de precio va a depender de una serie de factores, pero también va a haber cierta, digamos, demora en que se vuelva una situación de precios menores a los que vimos durante la guerra. O sea, para volver antes de la guerra falta. No vamos a volver antes de la guerra, porque ¿No? antes de la guerra teníamos sobreoferta de petróleo, Sí. que no vamos a tener, porque ya tenemos daños que va a costar recuperar, y teníamos una previsión de precios a la baja por esa sobreoferta. Cuando uno miraba las previsiones de precios de principios de año, estábamos en precios reales en ese momento, 60, 65 dólares el barril. Las previsiones eran 55 a 60 para fin de año. Eso no va a pasar. ¿Vamos a estar en los valores de la guerra? No necesariamente, dependerá mucho de cómo transcurra el después, pero seguramente vamos a tener varios meses de precios más altos que los que se esperaban. El otro impacto que es muy importante es el de la ruptura de cadenas de valor, ya por fuera del sector energético. Algunos ejemplos. Transporte marítimo, es obvio, lo vimos. Transporte aéreo, el combustible para aviación aumentó un 100% en un mes. ¿Sí? No lo estamos viendo todavía en las tarifas de los pasajes, hubo aumentos, pero todavía no en esa proporción, pero vamos a ver ahora en la temporada alta europea problemas de cancelación de vuelos, problemas de costos muy altos, va a haber una ruptura parcial de esa cadena de valor. Fertilizantes, el 40% de la urea, el 20% del amoníaco, el 40% del azufre transitaban por el estrecho de Hormuz. Eso ha generado un aumento de precios de fertilizantes del 50%, y ya en el caso particular de Argentina, que luego podemos profundizar un poquito más los impactos, tenemos incrementos de costos para esta cosecha, la que está terminando, que van a generar un menor margen para los productores, pero mirando la cosecha 2026-2027, es muy probable que si esto se traduce también en un faltante de producto, haya productores que decidan virar de trigo y maíz a soja para minimizar los costos. El aluminio, 15% del aluminio se transportaba a través del estrecho de Hormuz. Ya hay problemas en la cadena de valor del aluminio. Obviamente, cuando hablamos de alimentos, de fertilizantes, eso se traslada a la cadena de los alimentos. Y así podríamos seguir: medicamentos, los servicios de salud, con lo cual, si se me permite una esquematización, yo diría, ya tenemos una situación muy parecida a la del 2020 en el COVID. Ruptura de cadenas de valor que va a llevar... con esas dimensiones. Sin duda, por eso es bueno no focalizarse solo en lo energético, porque los impactos económicos y productivos sobre las cadenas de valor son similares a los del COVID. ¿Cuánto tiempo van a durar? Dependerá también de cómo salgamos de esto. Cuando tuvimos, para hacer de vuelta el símil con la guerra de Yom Kippur, en 73-74 tuvimos inflación con recesión durante mucho tiempo y tuvimos la famosa estanflación. No sabemos todavía si este va a ser el resultado. Ahora, yendo un poquito a las implicancias para Argentina. Eso te iba a preguntar, ¿no? Ganadores y perdedores, y Argentina, ¿dónde se ubica? Argentina, yo creo que tenemos que ser prudentes en saber cuál es el lugar que ocupamos en el mundo. Entonces, para un país que no es poderoso,
cualquier guerra regional con impacto global, como en este caso, o conflicto prolongado, no es bueno. Para Argentina es bueno que termine la guerra porque normalmente, como hemos visto también en crisis económicas, estilo Lehman Brothers, los países poderosos tienen forma de trasladarle a los países menos poderosos parte de los costos de la crisis. No te quiero llevar a la política, pero más allá, digamos, de la prudencia, ¿coincidís con lo que dijo hace un tiempo el presidente de, bueno, en otro momento de la economía argentina esta guerra nos hubiese tumbado? Coincido en el sentido de que tener las cuentas en orden y tener un sector energético, como mencionaba Daniel hace un rato, superavitario. El año pasado tuvimos un saldo favorable del balance comercial energético de 7.800 millones de dólares. Hace 10, 12 años teníamos exactamente lo contrario, 8.000 millones de dólares de déficit. O sea, el sector energético pasó de ancla a motor de la economía, eso no cabe duda. Sin embargo, tenemos que entrar también en los matices. Ahí va la somos prudencia. Claramente ganadores en materia de petróleo. Hoy Argentina exporta 300 de 900.000 barriles día que produce. Por cada $10 que sube el precio del petróleo, los ingresos para nuestro país aumentan 1.100 millones de dólares, con lo cual en petróleo y siendo exportadores netos somos claramente ganadores. En gas natural licuado seguimos siendo importadores para el pico invernal. Este año vamos a pagar más por lo que vamos a importar, que van a ser unos 20 a 25 buques, pero que es inferior a años anteriores y va a ser inferior al año siguiente. No va a ser un problema estructural, va a ser un problema coyuntural y el neto entre petróleo y gas va a dar un ingreso adicional para Argentina. Cuando uno lo mira con una visión más allá del sector energético, creo que fertilizantes, como mencionó antes, va a ser un problema para Argentina. Argentina importa del orden de 40-50% de la urea que utiliza el sector agrícola, pero si nos posicionamos mirando un poco más el mediano y largo plazo, me animo a decir que somos claramente ganadores. ¿Por qué? Porque el mundo pide lo que Argentina tiene para ofrecer: alimentos, energía, minerales críticos y con lo que ha ocurrido en el Golfo Pérsico, se da algo que yo normalmente llamo inseguridad logística. A nosotros siempre nos corrieron con la inseguridad jurídica. Ahora los países del Golfo Pérsico van a cargar con el peso de la inseguridad logística porque no van a ser mirados como proveedores tan confiables. Y ya vemos, antes Daniel mencionaba CERAWeek, que es la reunión energética más importante del mundo en la que la cumbre mundial del oil and gas. Sí, es de la energía. Los europeos lo llaman el Davos de la energía. Los estadounidenses lo llaman el Super Bowl de la energía, para que te des una idea. Fuiste vos. Estuve, voy todos los años, y ahí se percibía que había, digamos, una inquietud por encontrar diversificación de las fuentes de provisión a futuro, y se abrieron claramente puertas tanto para el petróleo como para el gas natural licuado de Argentina. Ahora, ahí también se habló de transición. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque este programa se llama Transición 2030 y también tenemos la suerte de tener viento, sol, extensión, cobre, litio. Todo. Bueno, vos estarás familiarizada con el famoso trilema energético de seguridad de abastecimiento, asequibilidad, que la gente pueda pagar la energía, y sostenibilidad. No nombré la nuclear también. Exacto. Sostenibilidad como la tercer pata del trilema. Con la invasión de Rusia a Ucrania 2022 y con esta guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, indudablemente hubo un viraje, un cambio de equilibrio entre esas tres patas del trilema, donde muchos países privilegiaron o están privilegiando más la seguridad energética, y aún países que estaban empujando mucho la agenda de sostenibilidad, sobre todo en la Unión Europea, tuvieron que poner en pausa algunas cuestiones.
De todas formas, yo creo que hay que mirarlo con un poquito de realismo. Esto es, no se detuvo la agenda de la sostenibilidad. Lo que cambió es la narrativa, y cuando uno mira lo que pasa a nivel de empresas, las empresas internacionales están muy activamente comprometidas con la reducción de gases de efecto invernadero, con la agenda de mitigación de cambio climático y, digamos, están combinándolo con la cuestión de la seguridad energética. Ahí se está abriendo un debate sumamente interesante en la Unión Europea, porque hay gente que dice, bien, en un contexto así, empujemos más las renovables, porque ya no es solo un tema de sostenibilidad, sino también de seguridad energética. De pragmatismo. Eso tiene dos caras de la moneda. Por un lado, es cierto que algunos países pueden, con renovables, y en el caso particular de Francia, con nuclear, tener cierta autonomía respecto de shocks externos en un camino hacia energías de menores emisiones, pero por el otro lado hay una cuestión que no va a ser fácil de resolver para Europa, que es que el grueso de la cadena de valor de las renovables es controlado por China. Entonces hay, por eso digo, dos caras de la moneda, la posibilidad de no depender tanto de gas ruso, de gas natural licuado de los Estados Unidos, pero quizá es caer en una dependencia futura de China, lo cual va a tener que ser mirado por los países europeos con cuidado. En este mundo bipolar, como dice Fabián Calle, Estados Unidos, China. Interesante e historia en desarrollo. Roberto, me quedaron muchas cosas para seguir conversando con vos, así que vas a tener que volver a Transición 2030. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Un gusto. No quería decir la frutilla del postre porque después le van a hacer bullying, pero nos queda para cerrar este programa y esta conversación tan interesante que se abrió con Daniel Dreisen y se cierra con Leandro Dario, que Leandro Dario es colega del Cronista, es el editor de finanzas del Cronista. Gracias por venir primera vez acá. Gracias, Cata, por invitarme. Bueno, a ver, Leandro, escuchaste a todos los invitados, Sí. cada uno desde su lugar, obviamente de Chevarne más picante, más desde la economía, pero siempre preguntaba yo sobre esto que dijo Milei hace unos días y que fue discutido quizás por economistas de distintas vertientes sobre, bueno, la guerra no nos tumbó, dijo Milei en criollo, ¿no? ¿Qué miras vos sobre los números argentinos, la macro argentina y la externalidad de la guerra? Mira, tener la macro ordenada siempre es importante, es un activo fundamental y más cuando hay un shock externo global como es la guerra en Medio Oriente, en Irán, que constituye un shock por dos vías. Por un lado energético, ya lo contó bien Daniel, hay un 20% de la provisión de petróleo del mundo que pasa por el estrecho de Hormuz y que eso está interrumpido, pero por otro lado un shock financiero también. Un shock financiero que Argentina es cierto, y lo vimos con la guerra en Ucrania, le pegó mucho una guerra por el lado de los commodities, de la suba del precio de la energía, y esta vez es cierto que pegó menos. Así que tener la macro ordenada, en eso le doy la derecha al presidente Javier Milei, es importante. Sin embargo, y ahí pongo el pero. El apero. Sí, no, el apero es que estos shocks generan costos para todos los actores del sistema internacional. Estados Unidos también está teniendo costos, subió el precio del galón de la nafta en Estados Unidos, está subiendo la tasa de interés que pagan los norteamericanos que tienen hipotecas, con lo cual hay un costo ahí financiero y también en la economía real que está sufriendo Estados Unidos. Argentina también tiene costos, el costo financiero es que desde que empezó la guerra subió riesgo país y eso genera que el costo de financiamiento del gobierno argentino, de las provincias y de las empresas es más caro aún, y lo vemos en un dato particular. Argentina, desde las elecciones de octubre del año pasado y el triunfo de Javier Milei y la Libertad Avanza, tuvo una ola de colocaciones de deuda corporativa. Empresas yendo al mercado internacional, Wall Street y en la Argentina a colocar deuda. En noviembre pasado tuvimos más de 3.000 millones de dólares en colocaciones. En marzo eso bajó enormemente hasta los 300 millones de dólares de colocaciones. Eso significa que es más caro financiarse en los mercados de capitales por la guerra en Irán, que genera que haya un fenómeno que se llama flight to quality. Los inversores del mundo salen de activos de riesgo, de países como Argentina, y van a los activos con menos riesgo, en este caso los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, Leandro, vos lo escuchabas, Agustín Echevarne, que como fiel a su estilo dice,
¿es más riesgoso para la Argentina, para la economía argentina, para la macro y la micro argentina, una elección como la del año que viene, pensando en que el peronismo es el candidato, o cualquier candidato peronista, digamos, el opositor a Milei, es más peligroso eso que la guerra? ¿Vos coincidís con esa mirada? Son dos tipos de riesgo distintos, me parece. Lo que el gobierno llama riesgo cuca, que lo dicen los funcionarios, es algo que sucede siempre en las elecciones cuando hay temor a un cambio de régimen. Siempre pasa que los inversores, la gente de a pie, los ahorristas van y se dolarizan. Sí, pero te lo pregunto porque del otro lado nos mira gente que no es del sector del oil and gas, Sí. Hay muchos que son economistas, pero muchos que no, que te están escuchando y dicen, bueno, a ver, me aumentó la inflación en marzo, ahora vamos a ver, supuestamente va a bajar, pero y no nos tumbó la guerra, pero algunos costos los sentimos, pero nos vamos a ir recuperando y de repente llegamos hacia fin de año, principio de año y vienen elecciones. Y ¿le creen a Agustín con que el año que viene de elecciones puede llegar a, si hay un candidato peronista competitivo, a moverse todo? Y yo creo que probablemente haya presión cambiaria, suba el Sí. dólar, siempre pasa antes de las elecciones, lo vimos el año pasado, el año que viene, que es presidencial, seguramente pase más aún eso. Pero también hay que decir que ese riesgo cuca que dice el gobierno, también hay un riesgo Donald Trump. Y lo vimos en la guerra. Desde que empezó la guerra, todos los mercados financieros lo sintieron, salvo las acciones de compañías de energía, de petroleras, todos los activos financieros sintieron el impacto. El riesgo Trump. El riesgo Trump existe, yo se lo pregunté a un directivo de una sociedad de bolsa, medio como una chicana le hice la pregunta, pero él me decía, y mira, la verdad que sí, que muchos activos sintieron el impacto de esto y en los mercados financieros el riesgo Trump tiene nombre, que es el famoso taco trade, que hacen muchos inversores, apuestan a que Trump siempre tensa la cuerda y a último momento retrocede o cede, y entonces muchos compran cuando los activos caen. Es decir, eso también está en los mercados globales. Te diría que son dos riesgos distintos, pero los dos riesgos hay que tenerlos en cuenta. Y vos coincidís, y con eso cerramos, que somos, como dijo Rubinstein en este programa, Gabriel Rubinstein, el ex viceministro de Economía, Scott Bessent dependientes, o cuando De Pablo, en el homenaje a Adam Smith con Milei, dijo, bueno, Milei apostó un pleno a Trump y a Scott Bessent, hay que ver qué pasa si Trump pierde las elecciones en medio término y cómo sigue. Bueno, el año pasado sí lo fuimos, nos salvó las papas en un momento en el cual el dólar tocó el techo de la banda, el Banco Central salió a venderlo y en ese momento fue muy importante la señal de Scott Bessent y Donald Trump de apoyo y respaldo al programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. Yo creo que ya no lo vamos a hacer tanto por dos factores. Por un lado, no veo a Estados Unidos el año que viene asistiendo financieramente a la Argentina. Como dijeron acá, este año hay elecciones de medio término en Estados Unidos y hay que ver cómo le va a Donald Trump. Se discute las dos cámaras del Congreso. Y por otro lado, porque es probable que lleguemos al año que viene con una situación más robusta desde la macro en Argentina. El Banco Central está comprando reservas. Es cierto que todavía no volvió a los mercados internacionales y por eso usa mucho de los dólares de las reservas para pagar deuda. Pero si todo sigue como está y no hay otro shock global, yo creo que vamos a llegar al año que viene con una situación mucho más robusta y fuerte que la que vivimos el año pasado. Ay, me quedo con eso, cerremos el programa así. Optimista. con un poco de optimismo. Leandro, gracias por venir. Queremos que vuelvas a Transición 2030. Muchas gracias, Cata, por invitarme. Un placer. Bueno, gracias. Y llegamos al final. Escucharon a gente que sabe mucho del tema, aprendimos y esperamos que les haya resultado interesante como a nosotros. Que esté muy bien.